Muy buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida al área de comunicación. Vamos a iniciar con la sesión de aprendizaje número 2. El título de nuestra sesión es la historieta y su estructura. El propósito será conocer las características de las historietas. Y el producto de nuestra sesión será elaborar historietas sobre cómo prevenir el COVID-19 en mi familia. Yo les regalo un título. Nuestra historieta debe tener un título. Por ejemplo, podría ser Mi escudo protector. Para empezar a hablar de la historieta, primero debemos saber sobre los tipos de texto, porque recuerden que las historietas corresponden a los textos discontinuos. Entonces, vamos a reconocer los tipos de textos primero según su formato. Y según su formato tenemos 4 tipos de textos: el continuo, el discontinuo, el mixto y el múltiple. Cuando hablamos de texto continuo, nos estamos refiriendo a aquella información organizada en estructura secuenciada. Aquí tenemos, por ejemplo, los cuentos, la leyenda, los mitos, es decir, aquellos textos que solamente contienen letras. El texto discontinuo vendría a ser información organizada no secuenciada. ¿Qué quiere decir? Que en este texto vamos a encontrar imágenes y vamos a encontrar letras. Por ejemplo, aquí tenemos los cuadros, las listas, los gráficos, las tablas, los mapas, los afiches, pancartas, infografías, los avisos publicitarios, las historietas, los certificados, los formularios, los manuales y los grafitis. Ahora, hablemos del texto mixto y múltiple. El texto mixto se refiere a aquel texto con información gráfica de apoyo explicativo. Miren, aquí ¿qué tenemos? Las recetas, porque nos enseñan a la preparación de algo. Tenemos las guías, los manuales. Y el texto múltiple se refiere a aquel texto que habla de un mismo tema, pero desde perspectivas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en la lectura es sobre las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Tenemos 2 opiniones paralelas, una que está a favor del aumento de las tarifas eléctricas y la otra que está en contra. Entonces ahí hay 2 opiniones, 2 perspectivas diferentes. Ahora vamos a ver los tipos de textos según su propósito comunicativo. Miren, para aprender este tipo de textos yo les regalo una idea. Hagámoslo por mnemotecnia. Aprendamos con la palabra nadie. ¿Y qué quiere decir nadie? N de narrativo, A de argumentativo, D de descriptivo, I de instructivo y E de expositivo. Entonces no nos vamos a olvidar nunca. ¿Cuáles son los tipos de texto según su propósito comunicativo? Nadie. Hablemos de cada uno de ellos. El texto narrativo es aquel texto que relata secuencia de hechos. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, la leyenda, el cuento, la novela, los relatos. El texto argumentativo es aquel texto que te busca convencer sobre un punto de vista. ¿Y cuáles son aquí? Tenemos los artículos de opinión, los avisos publicitarios. El texto descriptivo lo que hace es señalarnos características o propiedades. Cuando describimos, describimos una casa, un lugar, el aspecto físico de una persona, etc. El texto instructivo nos enseña acciones para hacer algo. Ahí ya les decía yo, las recetas, las guías, los manuales, ¿no? Cuando yo me compro un artefacto me viene con mi manual. Esos son los textos instructivos. Y finalmente tenemos el texto expositivo, que lo que busca es explicarnos o informarnos sobre un determinado tema. Muy bien, ahora vayamos al tema que vamos a trabajar en sí, ¿no es cierto? Que son las historietas. ¿Qué es la historieta? La historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato que puede ser cómico, dramático, fantástico, etc., con texto o sin él. Ojo, yo puedo hacer mis historietas y no necesariamente mis historietas tienen que tener textos, ¿no? Pueden ser solamente imágenes. La historieta es de carácter narrativo, es decir, tiene un narrador y la historia se realiza a través de viñetas. Utiliza un lenguaje visual, que son las imágenes, que estas pueden o no acompañarse con textos, como ya lo dije anteriormente. Además, cumple la finalidad de entretener. Vayamos a los elementos de la historieta. Una historieta tiene viñetas, que es el espacio en el que se colocan a los personajes de la historieta. Generalmente es un recuadro, como el que vemos aquí. Estos son los cuadros, ¿no? Que vendría a ser una viñeta. Los globos es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes. Tienen un rabillo que señala al que habla. Acá tenemos ejemplos de globos. Este es el de conversación, el de llanto o sudor, el de pensamiento, el de grito. Este indica cuando varias personas están conversando a la vez, y el de susurro. Otro elemento son los carteles. Es aquello que dice el narrador y que apoya el desarrollo de la historia. Este texto va escrito en un rectángulo, en la parte superior de la viñeta, como vemos en el ejemplo aquí. Luego tenemos las onomatopeyas. Las onomatopeyas, ¿qué son?
La onomatopeya es la representación del sonido. Por ejemplo, suena mi teléfono. ¿Y cómo lo represento? Ring, ring. Tocan la puerta de mi casa. ¿Y cómo la represento? Toc, toc. O tenemos otros ejemplos clásicos. Boom, splash, tic-tac, la del reloj, ¿no es cierto? Ahora, lo que también utilizamos en la historieta son las figuras cinéticas, que son gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento a los personajes y los diferentes objetos. Como vemos en la imagen, ¿no? El dibujo y las imágenes que tiene alrededor el hombre nos da la impresión de que el hombre se está viniendo de bruces, o sea, se está cayendo al piso. Ahora, ¿cómo vamos a escribir nuestro guión? El primer paso es idear una historia, ¿no es cierto? Y al crear yo mi historia que tenga inicio, nudo y desenlace, estoy haciendo mi texto narrativo. Este texto narrativo debe tener un destinatario, es decir, a quién va dirigida la historia, debe tener una finalidad, o sea, ¿cuál es el objetivo de mi texto? Enseñar, entretener, denunciar, transmitir valores. Debe tener personajes principales, secundarios, antagonistas, protagonistas. Debe desarrollarse en un espacio, en un ambiente, ¿no? Por ejemplo, puede ser mi casa, puede ser el parque, no sé. Y en la época se refiere en qué época van a suceder los hechos, en el presente, en el pasado o en un futuro lejano. Y la linealidad se refiere si mi historia va a ser lineal, o sea, cronológica, o va a tener saltos temporales, como los recuerdos, por ejemplo, ¿no? El flashback. Entonces, para escribir el guión debo utilizar mis viñetas. En este caso nosotros les estamos solicitando que ustedes, como son primer año de secundaria, trabajen solo 6 viñetas, o sea, su historieta debe tener 6 cuadros, ¿ya? Debemos tener en cuenta, jóvenes, el momento en que escribimos, tener en cuenta la coherencia, la cohesión, habrá que describir a los personajes, hay que ver el paisaje, hay que escribir correctamente los diálogos, hay que tener textos de apoyo, etcétera. Esto lo vemos una vez que ya redactamos el argumento de mi historia. Te ayudo o te ayudamos a que planifiques tu historia. ¿Cómo planifico mi historia? Primero, ya les dije, vemos a quién va a estar dirigido, qué público, cuál va a ser mi público objetivo, mis compañeros, mis papás en mi casa. ¿Para qué voy a realizar mi historieta? ¿Para entretener? Voy a entretener, pero a la vez voy a informar. ¿Qué formato utilizaré para presentar la historieta? Los cuadros, las viñetas, ¿no es cierto? ¿Sobre qué historia escribiré? Ya lo dijimos. Sobre cómo me protejo o cómo protejo a mi familia sobre COVID-19, perdón. Mi historia debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no es cierto? Un inicio, un nudo que es el conflicto, el problema, y un desenlace o final. Además de tener los personajes principales y secundarios. Entonces, jóvenes, no olvidemos que la historieta son textos discontinuos. ¿Por qué discontinuos? Porque tienen imágenes, tienen letras, tienen flechas, etc. que parten del género narrativo, o sea, por eso también son textos narrativos. Pero es una narrativa gráfica. ¿Y por qué obviamente se le llama gráfica? Porque tiene imágenes, ¿no es cierto? Entonces, las historietas narran en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos, presentan viñetas o cuadros, y representan un momento, en los momentos de una determinada historia. Cuando las leamos no podemos saltarnos ningún cuadro, o sea, se tienen que leer en ese orden, ¿no? Conforme están los cuadros, si no nos perdemos y no la entendemos. Entonces, ahora les toca a ustedes, van a demostrar lo que aprendieron. Vamos a elaborar nuestra propia historia sobre cómo proteger a nuestra familia del COVID-19. Te ayudo con un probable título, tú puedes crear el tuyo, Mi escudo protector. En la anterior diapositiva te doy apoyo para elaborar tu texto narrativo. Te recomiendo, primero, elaborar tu texto narrativo para luego empezar con tu historieta. No olvides planificar el personaje, en qué lugar, en qué acciones vas a narrar, la secuencia narrativa, es decir, además, tu situación inicial, el problema, conflicto o resolución o cierre. Posteriormente, tu trabajo lo colocarás en tu portafolio del área de comunicación. No olvides organizar tus ideas con coherencia y cohesión. Te solicito que elabores una historieta de 6 viñetas. Te deseo muchos éxitos en tu trabajo. Te doy las gracias por haberme escuchado con mucha atención y no olvides lavarte las manos durante 20 segundos. Nos vemos hasta la próxima, chicos.